Bueno, continuamos con las jornadas. Ahora voy a presentar a la doctora Mónica Pujadas, pediatra epidemióloga, infectóloga pediátrica, profesora agregada de la Clínica Pediátrica y ex profesora adjunta del Departamento de Medicina Preventiva y Social. Es vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y ardua trabajadora como integrante del Grupo Asesor Científico Honorario. Que vamos a tener el honor de poder escucharla en el tema de las enfermedades de transmisión vertical. Buenos días, muchas gracias, Lucía. Es un honor y un placer poder compartir con ustedes una nueva jornada. En este caso nos vamos a referir a infecciones de transmisión vertical. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Y vamos a transcurrir por los siguientes puntos, básicamente. Más allá de que vamos a, como ustedes van a ver, poner recomendaciones específicas y abordaje de las diferentes infecciones, creo que el mensaje más claro que queremos dejar a través de las siguientes exposiciones, sobre todo ver si realmente podemos avanzar en lo que es la eliminación de algunas de ellas y a su vez también en cómo hacemos la prevención, porque como concepto estas infecciones nosotros tenemos que pensar que son en su gran mayoría prevenibles y eso creo que como pediatras nos trae un desafío importante. Por tanto vamos a abordar por un lado el tema de si es posible o no su eliminación. Vamos a seleccionar dentro de la gama muy grande que hay de infecciones de transmisión vertical el citomegalovirus congénito, el problema de la toxoplasmosis congénita y luego vamos a referirnos a la estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil que se llama ETMI+, que comprende las enfermedades de VIH, SIDA, sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas, para terminar con algunas novedades y reflexiones sobre los desafíos. Como concepto, aunque todos lo sepamos, es bueno puntualizar que la transmisión es lo que hablamos cuando hablamos de transmisión materno-infantil o vertical, también según cómo la queramos clasificar, se consiste en transmisión de una infección, una enfermedad, de madre a hijo. Básicamente ese concepto grande nos tiene que hacer reflexionar que estas infecciones pueden ocurrir durante el embarazo, parto, puerperio o lactancia. En cualquiera de esos periodos hay riesgo, dependiendo obviamente del agente, del microorganismo del que estemos hablando, hay riesgo de transmisión materno-infantil. Y a su vez, el momento en que una mujer puede adquirir la enfermedad es muy amplia también. Puede haberla adquirido en la etapa preconcepcional, puede adquirirla durante el embarazo, durante el parto, durante el puerperio o durante el periodo de lactancia. Los factores favorecedores en general son comunes a las infecciones en general, transmisión materno-infantil, y básicamente se señalan como unos escollos importantes las dificultades en los accesos a los servicios de salud, las dificultades o los problemas que haya con el control adecuado del embarazo y la vulnerabilidad que pueden tener determinados grupos de mamás. Y, por tanto, más allá de que a veces no es tan fácil medir la frecuencia en la población de algunas de estas enfermedades, es un problema de salud pública con un impacto en la morbilidad y en la mortalidad materno-infantil. Simplemente para que recordemos y para que luego podamos reflexionar si es que podemos realmente hablar de avanzar hacia una eliminación de algunas de estas enfermedades, recordemos qué quiere decir en estos términos de epidemiología en prevención de las enfermedades transmisibles. Cuando hablamos de erradicación, hablamos de la desaparición de una enfermedad infecciosa en todos los países del mundo debido a un cese irreversible de la transmisión del agente causal. Como ustedes saben, son pocas las enfermedades que realmente se han podido erradicar. Básicamente la única reconocida mundialmente es la viruela. Eliminación es cuando hay una desaparición de la transmisión de una enfermedad en un área geográfica, pero que recientemente libre de infección. Y control es cuando logramos descender la incidencia o la frecuencia de esa enfermedad a través de la adopción de distintas medidas sanitarias. Todas apuntan estas acciones al mismo objetivo, pero dependiendo un poco de estos conceptos va a hacer que hablemos de que desapareció del todo la enfermedad o de que disminuyó simplemente su incidencia. Entonces, la reflexión es, ¿pueden eliminarse las enfermedades de transmisión materno-infantil, concretamente las infecciones? Para hablar de eliminación como concepto integral,
debemos pensar que la intervención o las intervenciones que tengamos que hacer para mejorar esta situación deben continuarse para lograr esa reducción sostenida de la incidencia. Y esto va a implicar necesariamente en las infecciones de transmisión materno-infantil un abordaje integral, tanto del control preconcepcional como prenatal y perinatal. Y ese concepto es importante porque esta prevención entonces comienza desde la salud de las personas en general, en especial las mujeres, y a partir de ahí es que podemos trabajar sobre la prevención para evitar la transmisión materno-infantil de distintas enfermedades. A su vez, hay enfermedades que cuando está implicado el ambiente, cuando hay zoonosis, por ejemplo, no es tan sencillo hablar de eliminación o de erradicación. Entonces, también va a depender de qué tipo de germen esté actuando y de qué medidas se puedan adoptar, qué efectividad puedan tener esas medidas. No es lo mismo una enfermedad que sea pasible de inmunización que otra que no, en cuanto a su resultado final de si es posible eliminarla. Y fíjense, hay muchas listas, pero esta es la que me gusta mostrar, que como ustedes ven es muy amplia en cuanto a la cantidad de enfermedades, infecciones que se pueden transmitir de madre a hijo, solo por nombrar algunas, ¿verdad? Y con diferencias también en sus mecanismos de cómo se puede transmitir. Entonces, básicamente, sí sabemos que hay países que han logrado la eliminación de algunas de estas enfermedades, sobre todo de la transmisión del VIH madre-hijo, por ejemplo, como fue el ejemplo de Cuba, que fue el primer país que logró eliminar la transmisión. Y más allá de que luego vamos a reflexionar sobre las estrategias que tenemos en nuestro país apuntando también a esa eliminación, fíjense que las medidas que le permitieron a los países que han eliminado la transmisión concretarla, básicamente son las que ustedes ven ahí: el acceso temprano a la atención prenatal, una atención prenatal de calidad, el acceso a pruebas de detección de la infección para un diagnóstico oportuno y un tratamiento también precoz, y el acceso entonces universal a los tratamientos. Básicamente esas son las herramientas que tenemos que utilizar si pretendemos avanzar hacia la eliminación de la transmisión de las enfermedades materno-infantiles. Brevemente vamos a empezar entonces a hablar de algunas de estas infecciones. Vamos a referirnos en primer lugar al citomegalovirus. Como ustedes saben, es un virus que es muy frecuente en realidad y que como concepto grande es una enfermedad que en las personas inmunocompetentes, fuera de la situación de embarazo, causa una enfermedad que habitualmente es leve, pero que en inmunocomprometidos o en recién nacidos puede causar una enfermedad severa. Más allá de las dificultades que hay a veces en la medición, pero no es una enfermedad de notificación obligatoria, entonces muchas veces no determinamos adecuadamente la frecuencia en la población, pero se considera que sí es la causa más común de infección congénita, llegando hasta un 2%, y que la incidencia, por ejemplo, en los reportes que nos llegan de Estados Unidos, puede llegar hasta un 1% del total de los recién nacidos. Imagínense la proporción entonces alta que tiene esta enfermedad. El problema mayor que trae son las secuelas neurológicas y en todo el mundo es la primera causa infecciosa de retardo mental y de hipoacusia neurosensorial no hereditaria. Hay situaciones en cuanto a la posibilidad de cómo se puede producir esta enfermedad, diferentes formas de presentación clínica que pueden ser la primoinfección, puede ser una reactivación o puede ser una reinfección. Y ahora vamos a hacer algunas consideraciones al respecto. ¿Cómo se transmite el citomegalovirus? El citomegalovirus se transmite por lo que llamamos contacto directo. Puede ser un contacto directo por secreciones respiratorias, un contacto sexual. Se ha encontrado citomegalovirus en la leche humana y se han reportado casos de contagio, pero no contraindican la lactancia estos datos. Esto está bien establecido en las recomendaciones internacionales. Se puede transmitir también a través de transfusiones sanguíneas o de derivados y fundamentalmente, y esto es el mecanismo al que más apuntamos muchas veces en la prevención porque no es tan conocido en la población, es el contacto con secreciones de los niños pequeños sobre todo,
tanto de orina como secreciones respiratorias, también por fomites contaminados y bueno, y esa transmisión madre-hijo vertical puede ocurrir intraútero o puede ocurrir intraparto, por este contacto también con secreciones. Se han identificado factores de riesgo para la transmisión fetal, que básicamente son la etapa de la gestación en la que la mamá adquiere la infección. En el tercer trimestre hay mucho más probabilidad, digamos, de la transmisión con respecto a lo que es el primer trimestre. Sin embargo, cuando la infección se adquiere en el primer trimestre, pese a que no hay tanto riesgo de transmitirla al feto, sí hay mucho más riesgo de, si se da la transmisión, de que haya afección del sistema nervioso central. También se ha descrito como un factor de riesgo la edad materna, es más riesgo de transmisión, hay más riesgo de transmisión en las mujeres jóvenes, en las mamás jóvenes, en las primigestas, en las que tienen por exposición ocupacional un aumento en el riesgo en el contacto con niños pequeños, clásicamente maestras y sobre todo de centros preescolares o cuidadoras de instituciones donde hay niños como por ejemplo hogares de niños institucionalizados como el INAU, y también se ha descrito como un factor de riesgo la inmunidad materna. La mamá tuvo previamente la infección, ¿tiene anticuerpos o no? ¿Cómo es la presentación clínica de la infección por citomegalovirus? Ustedes esto, por supuesto, lo encuentran en múltiples publicaciones y libros de texto, pero simplemente acá como para hacer un recordatorio, las embarazadas, la gran mayoría de las embarazadas infectadas son asintomáticas. Las que tienen algún síntoma básicamente se presenta como un síndrome mononucleósico, con adenopatías, con un síndrome como de repercusión general, con astenia, con algo de fiebre o no, y con un rash cutáneo también se ha descrito. Pero sobre todo puede haber más facilidad de detectarlo a través de alteraciones ecográficas, una ecografía fetal que nos muestre un hidrops fetal, retardo del crecimiento intrauterino, polidramnios, microcefalia, que es, digamos, de los elementos que están más constantes cuando se da la transmisión, y hepatomegalias. En el recién nacido, también la forma más frecuente de presentación es en forma asintomática. O sea que realmente nosotros vamos a tener todo un desafío para tratar de ver si realmente existió o no existió una transmisión vertical de un citomegalovirus. De los que tienen síntomas, habitualmente lo que tienen también es una tríada clásica que es, por ejemplo, pequeños para la edad gestacional, microcefalia y, ya yendo a los exámenes complementarios, en general plaquetopenia, que se traduce por lo que es la presencia de petequias o de quimosis, y también alteraciones en el examen neurológico que pueden presentar convulsiones, letargia, hipotonía, trastornos en la succión, y a veces es el primer elemento, es muy sutil, de presentación de un citomegalovirus congénito en el recién nacido, ictericia en forma de hepatitis, hepatosplenomegalia, y bueno, como decíamos, es bastante constante el hecho de que sean niños con bajo peso al nacer o que nazcan en forma prematura. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esto también ha sido muy discutido, ha habido diferentes recomendaciones a través de los años y básicamente actualmente el patrón oro con el que hacemos el diagnóstico de citomegalovirus en el recién nacido es con la PCR en orina, detectando genoma viral dentro de las 2 semanas de vida. Este tipo de test tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad de casi un 100%. A su vez, una vez que hacemos el diagnóstico, es necesaria la evaluación a través de imágenes del sistema nervioso, una ecografía transfontanelar, en general también una resonancia magnética de cráneo. Hay que estudiar los potenciales auditivos del tronco, el fondo de ojo, un funcional hepático, un hemograma y según algunos autores y dependiendo un poco de qué tan claras pueden ser la identificación de lesiones del sistema nervioso central o no, también algunos autores recomiendan estudio de líquido cefalorraquídeo con un estudio citoquímico y buscando PCR para citomegalovirus. Debo aclarar, la PCR en orina es el patrón de oro, pero también puede identificar, por ejemplo, en saliva o en cualquier otro líquido que habitualmente es estéril, entre ellos el líquido cefalorraquídeo. Y una vez hecho el diagnóstico, es recomendable que se consulte y se acompañe los procesos diagnósticos y terapéuticos de estos pacientes con una consulta con infectólogo pediatra.
algún aviso teníamos que pasar, ¿verdad?, en estas jornadas. Bueno, entonces, tratamiento que esté recomendado. Ustedes saben que hay antivirales para citomegalovirus, pero las indicaciones o a qué pacientes tenemos que tratar ha sido también muy discutido. Básicamente, las recomendaciones actuales dicen que toda infección sintomática es recomendable que reciba tratamiento. En general, el tratamiento puede tener distintos objetivos, pero va a tender a disminuir la probabilidad de secuelas, tanto sensoriales como neurológicas, pero no es tan sencillo y hay diferentes resultados en cuanto a su efectividad. Básicamente, el recién nacido sintomático, sin afección del sistema nervioso central, pero que se presenta como un niño grave, con afección, con riesgo vital o falla multisistémica, también está incluido dentro de las indicaciones. Las dosis y las formas de darlo la tienen en todas las recomendaciones y las guías nacionales también, pero recordemos que se da ganciclovir inicialmente intravenoso y para tratar de pasar lo más precozmente posible a valganciclovir y la duración es variable, pero en general se recomienda 6 meses de tratamiento. Simplemente a modo de información les recomiendo este artículo que fue recientemente publicado en Archivos de Pediatría del Uruguay con una serie de casos del Hospital Pereira Rosell, publicado por la Cátedra de Neonatología, el doctor Dendi, la doctora Sobrero, que nos mostraban un poco la incidencia que tuvieron ellos, que fue de 0,2 por 1000 nacidos vivos, sería la incidencia determinada para nuestro medio, y que nos describen cómo fue, digamos, la presentación clínica, cómo fueron sus tratamientos, que básicamente coinciden con la literatura universal y con lo que les estaba comentando recién. Y para terminar, recordemos que básicamente hay que educar y transmitir las formas de prevención de esta infección. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que muchas mamás embarazadas no son conscientes, no saben, no se les ha informado adecuadamente de cómo pueden trabajar para prevenir esta infección tan frecuente. Básicamente, las recomendaciones que les tenemos que dar es que eviten contacto con la saliva y la orina de niños pequeños, que no compartan utensilios, sobre todo, por ejemplo, el chupete, esa costumbre de, no solo los odontólogos la desaconsejan, de chupar, limpiar el chupete con la boca de la mamá y después dárselo al niño. Por supuesto, tampoco cepillo de dientes con los hijos mayores, no compartir mate, ni botellas, ni bebidas con otras personas. Lavarse las manos frecuentemente luego del contacto con niños pequeños, sobre todo con secreciones de niños pequeños y muy especialmente luego de cambiar los pañales. No besar a los niños pequeños en la boca o cerca de ella. O sea, básicamente, como concepto, evitar el contacto directo mientras está embarazada con las secreciones respiratorias y con la orina y con la saliva. Básicamente, esto creo que como concepto, muchas veces nosotros vemos una mamá embarazada en el consultorio que nos trae a su hijo mayor, que ya es nuestro paciente, ¿verdad? Bueno, no perdamos oportunidades de recomendar estas cosas para tratar de avanzar en la prevención del citomegalovirus. Brevemente nos vamos a referir ahora a continuación a la toxoplasmosis congénita, que es otra frecuente enfermedad que también es pasible de prevención. Y, como todos sabemos, es la infección producida por el parásito Toxoplasma gondii. La prevalencia, volvemos al punto, no es una enfermedad de notificación obligatoria en nuestro país, por lo tanto, las determinaciones de prevalencia las hacemos a través o de conocimiento de qué pasa en otros países o de algunos estudios nacionales. Básicamente en Estados Unidos llega a ser de 1 cada 100 nacidos vivos, lo que también, si ustedes ven, es muy alta esa incidencia. En Uruguay el estudio con más casos comunicados es el del doctor Conti y colaboradores en el BPS, que mostraron un 52,7% de prevalencia en mujeres de edad reproductiva. O sea que también, por tanto, seguimos sosteniendo que realmente es alta, ¿verdad? Vías de transmisión, conocidas también por todos, pero importante señalarlo. Por un lado, por la ingestión de carnes crudas o poco cocidas, de vegetales, de agua o alimentos contaminados con heces de los gatos. Y
la transmisión al feto se hace en general por una parasitemia en la embarazada sin anticuerpos protectores que se transmite a nivel transplacentario al feto. Menos frecuentemente pueden darse situaciones de reactivación en una embarazada que ya había cursado la infección o una nueva infección por una cepa diferente de toxoplasma. Esto no es para que estemos recordando como en la escuela los ciclos, pero básicamente hay que hacer énfasis en que muchas veces tampoco le decimos a nuestras mamás embarazadas que no coman carne poco cocida, que no coman, que incluye los fiambres o los embutidos también. Entonces, realmente está bien claro cuáles pueden ser los mecanismos de transmisión y entonces esto nos ayuda a trabajar en la prevención. ¿Cómo es la presentación habitualmente clínica? También, como hablábamos hoy con el citomegalovirus, las embarazadas con infección la mayoría van a ser asintomáticas. Cuando tienen síntomas, habitualmente hasta un 15% pueden tener un cuadro parecido a una infección viral, adenopatías, síndrome de astenia, repercusión general, mialgias, artralgias, pero muy leve. Y por otro lado, también cuáles son los riesgos. El riesgo de transmisión vertical aumenta con la edad gestacional, es 2% por debajo de las décimas semanas de gestación, a más de 80% cerca de las 40 semanas. Pero también, igual que ocurría con el citomegalovirus, el riesgo de secuela neurológica es mayor si se adquiere la infección, si se transmite al feto la infección en las primeras etapas de la gestación. Y va disminuyendo con la edad gestacional. Ahí tienen ustedes entonces cuáles son los riesgos de secuelas neurológicas. En el primer trimestre, si se da la transmisión en el primer trimestre es de 50%, si se da en el segundo trimestre es de 25% y en el tercer trimestre es de menos de 3%. En cambio, el riesgo de corioretinitis se vio que no depende, digamos, de la edad gestacional, no va a sufrir esta variación que tiene sí la secuela neurológica, porque va a depender más de la cepa de toxoplasma causante. Simplemente para compartir con ustedes algunos de los estudios, este es el que les decía, que publicado en la Revista América del Uruguay, fue con la serie más grande, ellos incluyeron 8.925 embarazadas con reacciones positivas, con diagnóstico de toxoplasmosis, y luego hay algunos reportes hechos en nuestro medio, en Paysandú, la doctora Belén Amorim, y en nuestro medio, en una institución privada, la doctora Barrios, que también comunicaron casos de aproximadamente 50 casos del de Paysandú, 34 casos el de la institución privada en Montevideo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y esto también es un desafío. Estas enfermedades no son fáciles de diagnosticar. Y por otro lado, dependerá del lugar donde trabajamos, qué acceso tenemos a los distintos test también, eso es importante. Pero básicamente separamos cómo hacemos el diagnóstico en la embarazada por un lado y cómo hacemos el diagnóstico del recién nacido por otro. La serología va a ser lo que nos permite hacer el diagnóstico en la embarazada. Tenemos los anticuerpos de tipo IgM, que como todos sabemos hablan de la fase aguda, y la IgG que aumenta a partir de la tercera semana aproximadamente, y por las técnicas de inmunofluorescencia indirecta o por ELISA indistintamente. Y tenemos que saber que si es posible se puede hacer IgA e IgG, que también nos van a ayudar a discernir si es una infección aguda o si es una infección pasada. La IgM, la IgA y la IgE no atraviesan la placenta, por lo tanto esto nos va a permitir saber si la embarazada entonces ya había adquirido antes la infección o si es más reciente. Y lo otro que nos va a ayudar es el famoso test de avidez, que son test de IgG, que lo que nos permite es ver que si hay una infección menor a 4 meses va a haber alta avidez y si hay va a haber baja avidez y si hay una infección de más de 6 meses, de 6 meses para atrás, la avidez va a ser alta, o sea, ya se desarrollaron esos anticuerpos con más afinidad por el toxoplasma, ¿verdad? Y si bien hay descrito test de PCR en líquido amniótico, sobre todo en el hemisferio norte, con algunos autores describen una sensibilidad de hasta el 80%, no es clara su utilidad en nuestro medio y nuestros parasitólogos nos alertan de que por un lado no están validados para nuestro medio estos test y que por otra parte habitualmente con microorganismos más grandes como pueden ser el parásito de la toxoplasmosis, habitualmente es más difícil tener un adecuado rendimiento de la PCR.
Y el diagnóstico positivo lo hacemos a través de la seroconversión de IgG durante el embarazo, del aumento de títulos 4 veces de IgG en 2 muestras separadas por un mes, básicamente. En el recién nacido, ¿cómo hacemos el diagnóstico? También va siempre a ir de la mano del diagnóstico, obviamente, de cómo hicimos el diagnóstico en la embarazada, pero en el recién nacido tenemos como herramientas también los anticuerpos, viendo si hay IgG positivo, e IgM o IgA positivo luego de 10 días de vida o títulos IgG en el recién nacido 4 veces mayores a los maternos o persistencia o aumento de los títulos de IgG durante el primer año de vida de ese recién nacido, de ese niño, o persistencia de IgG luego del año, ¿verdad? También puede ser útil la IgM o IgA en líquido cefalorraquídeo. También se recomienda el examen anatomopatológico infectológico de la placenta, pero que no siempre es posible y no siempre también tiene un adecuado rendimiento. ¿Cómo se presenta clínicamente esta infección? En la embarazada dijimos cómo podía ser su presentación en la mamá, pero también podemos identificar a través de ecografías fetales o de situaciones con el feto, abortos, partos de pretérmino, ecografías fetales con dilatación de ventrículos cerebrales, aumento de cogenicidad intestinal, que es un signo bastante orientador, y hepatomegalia. Y en el recién nacido volvemos a que casi un 90% de los infectados inicialmente son asintomáticos, pero pueden desarrollar luego los síntomas, y esto es importante y nos va a hablar de un seguimiento que en estos casos tiene que ser bastante prolongado. Y cuando hay síntomas, ellos son corioretinitis, calcificaciones cerebrales, hidrocefalia, exantemas variables, en general maculopapular diseminado, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, ictericia, trombocitopenia. Y las secuelas neurológicas, que son las que más nos preocupan, visuales, auditivas, cognitivas y retardo mental. Recordemos que el tratamiento durante el embarazo reduce el riesgo de corioretinitis de 70% de riesgo a un 30%. ¿Cuál es nuestra conducta frente a un niño con sospecha de toxoplasmosis? Los estudios para que le tenemos que solicitar va a ser por un lado la serología para la confirmación, como ya vimos, pero también fondo de ojo, ecografía o neuroimagen. En general se recomienda la ecografía transfontanelar, complementarla con una imagen, como una resonancia magnética en general, hemograma. Y debemos estudiar el líquido cefalorraquídeo en estos pacientes, buscando también anticuerpos en líquido cefalorraquídeo. Volvemos a recomendar que todo este proceso se haga con el acompañamiento de un infectólogo pediatra. Y en cuanto al tratamiento del recién nacido, también ustedes no nos vamos a detener, lo tienen en todas las guías, pero básicamente debemos hacerlo en base a 3 drogas, que son la pirimetamina, la sulfadiazina y el ácido folínico. Y en general este tratamiento se va a tener que hacer en un tiempo prolongado. Una vez que se resuelve, digamos, está indicado, habitualmente se trata al niño hasta el año de vida. Y es fundamental saber que si además tiene compromiso del sistema nervioso o un compromiso ocular, se va a acompañar inicialmente también con un tratamiento con corticoides. Y esto es fundamental para el pediatra, el primer nivel de atención. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de un niño con toxoplasmosis? Por un lado tenemos que hacerle controles oftalmológicos muy insistentemente. Fíjense, además del fondo de ojo que decíamos, el nacimiento o al momento del diagnóstico, cada 3 meses hasta los 18 meses, cada 6 o 12 meses hasta que el niño nos pueda decir si ve o no ve bien, y anualmente hasta la pubertad, etapa en la que aumenta el riesgo de reactivación y por tanto volvemos a controlar cada 6 meses. Esto muchas veces no lo conocemos bien y no lo hacemos en nuestro medio, pero es fundamental poder llevarlo a cabo porque las secuelas pueden visualizarse mucho más adelante en el tiempo. La valoración auditiva también es fundamental, además de las emisiones otoacústicas que hacemos a todos los recién nacidos, el potenciales evocados auditivos y repetir al año las emisiones otoacústicos y los potenciales. Y la exploración neurológica como nos referíamos, ¿verdad? Y los otros aspectos que es bien importante monitorizar son los posibles efectos adversos de los fármacos con los que va a ser tratado el paciente. Volviendo entonces a un punto central, ¿cómo podemos prevenir la infección por toxoplasmosis? Primero que nada,
insistir mucho en el lavado de manos antes de ingerir alimentos, no consumir carnes que no estén bien cocidas, lo que incluye fiambres, y esto muchas veces haciendo encuestas en el consultorio las mamás no lo saben, incluye ahumados, incluye fiambres que hayan sido manejados como con salmuera para conservación. Lavado de manos luego de manipular la carne cruda, luego de la mamá cuando cocina, insistirle en que luego debe desinfectar bien la mesada, debe lavarse bien las manos, lo mismo con los vegetales frescos que manipule, limpiar superficies de contacto donde hayan cortado carne cruda, no ingerir vegetales crudos si no se asegura un adecuado lavado, usar guantes y lavar luego las manos al realizar los trabajos de jardinería, porque a veces puede contaminarse con orina de felinos ahí también, y evitar, bajo todo concepto, contacto con excretas de gato. En esta última parte nos vamos a referir a la estrategia de ETMI+. ¿Qué quiere decir ETMI+? Eliminación de la transmisión materno-infantil, y el plus es porque el trabajo que se venía haciendo, liderado por la OPS, la OMS, desde muchos años atrás, apuntando a la eliminación de la sífilis congénita y de la transmisión materno-infantil del VIH, se le asociaron la prevención de la transmisión de la hepatitis B y de la enfermedad de Chagas, y de ahí es que surge lo del plus. ¿Cuáles son la visión, objetivo y metas de esta iniciativa a la que Uruguay adhiere y de la que está trabajando? Es lograr y mantener la eliminación de la transmisión materno-infantil, entonces, de las infecciones causadas por estos 4 agentes, VIH, sífilis, Chagas y hepatitis B, y en todo ese marco trabajar y suscribir a lo que son las líneas de acción en cuanto al acceso universal a la salud y la cobertura universal también a la salud. Entonces, a través de qué planes de acción está trabajando o propone esta iniciativa que trabaja en los países, estas son las metas propuestas, que es reducir la tasa de transmisión materno-infantil del VIH a 2% o menos, reducir la incidencia de la sífilis congénita a 0,5 casos o menos por 1000 nacidos vivos, reducir la prevalencia de anticuerpos para hepatitis B, de antígeno para hepatitis B en los niños de 4 a 6 años de edad a 0,1% o menos, y lograr que al menos un 90% de los niños con la enfermedad de Chagas se curen y tengan un resultado serológico negativo luego del tratamiento. Como ven, son variables las metas según el tipo de enfermedades que estemos hablando y qué objetivo, ¿verdad? Pero como concepto estamos trabajando en Uruguay hace muchos años que se está trabajando en pos de reducción de estas transmisiones, pero como vamos a ver, todavía hay brechas a alcanzar. Básicamente, a través de 3 líneas de acción es que se propone avanzar en la estrategia. Por un lado, integrar las medidas contra la infección por el VIH y las de transmisión sexual en general, porque hay que tener una mirada global e integral de cómo abordar este problema, como veíamos inicialmente, ¿tá? Y esto implica la planificación integral con todo lo que haga las políticas y programas de servicios del área de salud reproductiva, de atención prenatal, de salud materno-infantil, y involucrando fuertemente a la familia y la comunidad. La segunda línea de acción nos habla de cómo diseminar la información estratégica y conocer mejor, también hacer nuestros diagnósticos de situación y poder medir entonces cómo impactan esas medidas que se están promoviendo. Y una tercera línea de acción refuerza lo que es la red de laboratorios y por tanto del diagnóstico oportuno de estas enfermedades. Brevemente, ¿cuál es la situación epidemiológica de Uruguay en estas 4 enfermedades y en qué estamos, qué nos está faltando para alcanzar esas metas propuestas por la estrategia? Empecemos por el VIH. Recordemos que en nuestro país el VIH sigue siendo una epidemia de patrón concentrado, que quiere decir que en población general es baja la incidencia, pero que en poblaciones vulnerables es mayor a 5%. Están bien definidas esas poblaciones vulnerables. Y como un dato a conocer, hemos tenido un aumento en la tasa de notificación. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente hay que considerarlo en este contexto, pero que tuvo mucho que ver también con el fenómeno del migratorio. Ustedes saben que en nuestro país los fármacos antivirales se ofrecen en forma gratuita, los ofrece el sistema de salud, y parte de la población que ha migrado
lo ha hecho cursando la enfermedad, siendo portadores de HIV, y esto ha aumentado la tasa de notificación. Pese a lo cual es importante, y dado el tiempo vamos a irlo mostrando más rápido, nosotros estamos ya en meta de eliminación. Estamos por debajo del 2% y eso es una buena noticia. Lo que no quiere decir que bajemos los brazos, ¿verdad? Y para los pediatras en particular, quisiera señalar, porque esto da pie a lo que ahora vamos a ver que fue el nuevo decreto del manejo de esta enfermedad, es que seguimos registrando casos de contagio de VIH de la mamá a su hijo a través de la lactancia y en la etapa también del puerperio. O sea que esto es importante, concebir esa idea de que no es solo el embarazo, sino que es importante recomendar a estas mamás sí que no den de mamar a sus hijos, pero a su vez poder estudiar a las mamás porque estas mamás se pueden reinfectar en el proceso, en la etapa del puerperio o en la etapa de lactancia. Entonces, para prevenir realmente la transmisión, tenemos que abordar bastante más allá que el embarazo. Dos palabras en cuanto a la sífilis. La sífilis se viene trabajando hace muchos años, pese a lo cual sigue siendo un problema de salud pública y aún no hemos alcanzado la meta de eliminación propuesta por la OMS. Nuestra situación acá tienen, fíjense, andamos alrededor de 1,1, para el 2018 también fue 1,1, o sea que nos falta para alcanzar esa meta de 0,5 por 100 nacidos vivos que se preconiza. En hepatitis B, que como ustedes saben se vacuna hace muchos años, estamos con muy buena situación, pese a lo cual uno de los elementos que tenemos que mejorar es el conocimiento de esta enfermedad de todos modos. Porque una de las maneras de conocerlo es a través de los laboratorios, que es a partir de ahí que salen estos datos, y de las notificaciones, pero que las notificaciones pueden tener un subregistro. Más allá de eso, esta es la tasa de notificación global de hepatitis B a nivel nacional, de 8,6 por 100.000 habitantes, pero tenemos muy pocos casos de lo que serían niños con hepatitis B y realmente en ese sentido y más allá de este comentario de mejorar la identificación de los casos, estamos en buenos términos en cuanto a la eliminación. Y para terminar, la enfermedad de Chagas en Uruguay, ustedes saben que también se trabaja desde hace mucho tiempo, la transmisión vectorial a través de la vinchuca está interrumpida desde 1997 y también desde 1986 se hace tamizaje en los bancos de sangre para evitar la transmisión sanguínea, pero nos va quedando como única vía de transmisión posible la transmisión congénita de gestantes infectadas por Trypanosoma cruzi, que son portadoras de infección crónica y que por vía transplacentaria la transmiten al feto. Y como nos dice siempre la doctora Basmajian, la profesora de parasitología, tenemos familias en que hay hasta 4 generaciones de mujeres que transmiten, que están infectadas y que pueden transmitir a sus hijos el Trypanosoma y por tanto del 2 al 8% de los embarazos de madre infectada estimamos que podrían haber en nuestro país. Básicamente, esto también ha llevado a trabajar y mejorar el diagnóstico, porque inicialmente con el hecho de que se había cesado la transmisión vectorial, se tomaron algunas medidas, como que, por ejemplo, se hiciera serología en el embarazo solo a las mamás del norte del Río Negro y no las del sur, etcétera, y en realidad es necesario como concepto buscar siempre serología para Chagas a todas las embarazadas, independientemente del área geográfica donde habiten en el Uruguay, independientemente del subsector de atención también. Entonces, ¿cuáles son las novedades y desafíos en estas enfermedades? Este es el nuevo decreto, ya no tan nuevo, pero que fue de fines del 2018, que emitió el Ministerio de Salud Pública, trabajando con lo que hace a la estrategia de ETMI Plus, y que recomienda básicamente, estas guías ustedes las pueden encontrar tanto en el Ministerio como en publicaciones, y les voy a dejar además, por supuesto, la presentación, pero básicamente, para resumirles, lo que insiste es en los algoritmos de atención, sobre todo para identificar y ofrecer las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, acá tenemos para VIH y sífilis, además de a todas las embarazadas y a toda persona en realidad que quiera conocer su situación con respecto al VIH, también a las parejas. Esto es un cambio sustancial porque sobre todo en sífilis uno de los problemas grandes es la reinfección de la embarazada porque la pareja no se trató o por cambio de pareja, etcétera. Pero sobre todo es importante poder determinar
cuál es el riesgo. Entonces, este decreto, esta ordenanza ministerial, lo que promueve es que se ofrezca la prueba diagnóstica entonces a la pareja, independientemente del resultado de la mujer e independientemente del prestador del que se trate. Y el otro cambio que es sustancial y que lo seguimos comunicando porque todavía no se ha difundido adecuadamente, en mi humilde opinión, es que justamente por esta aparición de casos en el puerperio y en la etapa de lactancia, se debe solicitar la prueba diagnóstico de VIH entre los 3 y 6 meses del puerperio a las mamás que estén amamantando. Esto puede parecer algo exagerado. Estamos hablando de todas las mamás que estén amamantando. Realmente puede parecer exagerado, pero es fundamental si queremos seguir apuntando a prevenir esa transmisión materno-infantil. Y para la hepatitis B se insiste, como ustedes saben, en lo que es el manejo de, en caso de que haya el parto o el nacimiento de un niño, de una mamá infectada o de una mamá con un estatus desconocido, digamos, que se le ofrezca la primera dosis de vacuna y la inmunoglobulina al nacer. Y por otro lado, para la enfermedad de Chagas, lo que cambió con este decreto fue que esta recomendación de realizar el estudio serológico a toda embarazada en algún momento de su embarazo, previo al nacimiento del niño, independientemente de la zona geográfica donde habite, y que en niñas y niños nacidos de mamás con diagnóstico de enfermedad de Chagas se estudien y traten oportunamente. Básicamente, eso es la novedad en cuanto a la ordenanza ministerial del 2018. Para terminar, estas son las brechas que nos van quedando. Fíjense, como decíamos, para VIH estamos en rango de eliminación, pero para sífilis todavía tenemos que trabajar. Hepatitis B, estaríamos en rango de eliminación, pero tenemos que mejorar también el diagnóstico de situación y conocimiento, optimizarlo. Y en Chagas, más allá de que por las notificaciones aparentemente tendríamos pocos casos, estimamos que hay subdiagnóstico y por tanto hay que seguir avanzando porque recuerden, en la meta de eliminación acá lo que teníamos era sobre todo el ofrecer tratamiento y puede ser que haya niños que si no los estamos diagnosticando no los estemos tratando tampoco obviamente en forma oportuna. Por tanto, vieron que esta lista es muy larga, hay muchas otras actividades para promover, para prevenir las distintas infecciones. Pero recordemos que muchas de ellas son enfermedades prevenibles, son enfermedades algunas evitables. Para terminar, recordemos la sífilis congénita, una de las que nos da más trabajo, pese a todo lo que se viene haciendo como país desde hace tiempo. Simplemente para que tengamos noción, si nosotros identificamos en un caso de una embarazada con sífilis y le damos un tratamiento oportuno, vamos a evitar la transmisión a su hijo en más del 90%, con una sola dosis de penicilina benzatínica. De ahí la importancia de ser tan conscientes de que es fundamental poder diagnosticar oportunamente y prevenir la infección de la embarazada. Estos algoritmos los tienen en todas las recomendaciones, tanto del Ministerio como los libros de la Cátedra de Neonatología, en las pautas rojas de pediatría también, en todas las publicaciones nacionales. Simplemente para entonces terminar, recordemos que es un desafío, pero que tenemos que seguir trabajando en la prevención de infecciones de transmisión materno-infantil. No, parecen palabras, pero tienen un contenido muy hondo y tenemos que seguir promoviendo todo lo que es la salud de la mujer preconcepcional, en el embarazo, el parto, puerperio y lactancia. Solo así vamos a poder avanzar en lo que es la transmisión, la prevención de la transmisión vertical. Esto implica educación, implica prevención, implica disponibilidad de test diagnósticos oportunos y tratamientos oportunos, implica trabajar desde la cercanía, con consejería, de situaciones que muchas veces traen muchos trastornos a la familia, traen muchos trastornos a las parejas, y entonces es fundamental una adecuada información, captación y tratamiento de la pareja y también la notificación de estas enfermedades y la comunicación. Simplemente entonces con estas reflexiones los quería dejar para que sigamos entre todos trabajando para la interrupción y la eliminación de las enfermedades de transmisión materno-infantil. Muchas gracias y quedo a las órdenes para sus preguntas. Vamos a las preguntas.
Me da la sensación que muchos ginecobstetras no manejan esta información. ¿Puede ser? Parecería que sí, más allá de que esto implicaría una encuesta específica, pero ustedes saben que si bien trabajamos estrechamente, ¿no? Ginecobstetras y pediatras, y en especial neonatólogos, sobre todo cuando hablamos de citomegalovirus y de toxoplasma, realmente nos sigue pareciendo que falta un poco sí, de consejería a la embarazada, pero bueno, eso obviamente que desde nuestro rol lo que tratamos de hacer es seguir insistiendo en la comunicación y en el trabajar juntos y en la información por el bien de nuestras embarazadas. Fiambres crudos, envasados al vacío, ¿tampoco es recomendable? Tampoco. Si es crudo, se ha demostrado que puede transmitir. Y la última. Excelente presentación de la doctora Pujadas. Quisiera consultar si además de la carne o vegetales crudos, agua contaminada por heces de gatos, ¿se adquiere también la toxoplasmosis a través del arañazo del gato? En realidad es del contacto con lo que son las excretas, ¿verdad? Si el gato arañó, de repente no podemos saber si en su garrita, digamos, tendría algún resto de excretas, bueno, puede ser, pero no se necesita que arañe, ese es el concepto, no se necesita que haya una lesión de una barrera cutánea para que se puedan contagiar, ese es un concepto importante. Algunas de las recomendaciones internacionales, por ejemplo, recomiendan a las embarazadas, lo ideal obviamente es cero gato, pero bueno, a ver, hay que ser realista, muchas personas tienen gatos como mascotas, lo que se recomienda es, por ejemplo, además de tenerlos obviamente controlados adecuadamente en salud a los gatos también, es la manipulación de sus excretas, en general rápidamente una vez emitidas, porque puede demorar hasta 36 horas en empezar a transmitirse por las excretas los que serían los quistes, ¿verdad?, del parásito. Y por otro lado, siempre manipular todo lo que pueda estar contaminado con guantes. Lo mismo que lo de la jardinería, que parece algo obvio, pero en las plantas muchas veces puede haber residuos de orina o de excretas de gato que pasen desapercibidos, y entonces si se manipulan las plantas con guantes, en general se, minimiza ese riesgo. Pero básicamente como concepto, por eso es tan difícil a veces, porque nosotros estamos acostumbrados, en el Uruguay, por ejemplo, el asadito se come, ¿no?, en general medio, en mi familia por lo menos les gusta medio crudo, etcétera. Bueno, realmente la manipulación de la carne cruda puede transmitir, puede ser un factor que transmita, o sea, no solo pensemos en el gato, porque creo que en la población de repente está más instituido el gato como relacionado a la toxoplasmosis, pero no está tan instituido esto de las carnes, de los fiambres o de las mismas verduras. Y eso de recomendación de las verduras, tienen que uno saber cómo se higienizaron, eso hace que a veces si comemos, por ejemplo, en un restaurante o algo así, no tengamos esa certeza. A eso se refiere la recomendación. Entonces, creo que, volvemos al punto, es muy importante tener claros estos conceptos para poder comunicarlos. Vamos con una pregunta más, Mónica. ¿El VIH a las madres con lactantes, les pedimos los pediatras? Es una excelente pregunta. En realidad, esa ordenanza que sacó el Ministerio a fines del 2018 no incluyó la operativa, obviamente, eso es una ordenanza que después los prestadores tienen que implementar, y lo que sí discutimos mucho, y los ginecólogos mismos nos lo decían, muchas veces somos los pediatras los que tenemos más cercanía, porque en esa etapa está llevando al niño a control. Estrictamente no hay ninguna recomendación específica de quién lo tiene que pedir, pero yo les diría que más allá de las dificultades que puede tener, deberíamos, los pediatras, sabiendo esto, y ya que somos el primer contacto que vamos a tener en general con esa mamá y ese niño en ese periodo del que comprende el decreto, informarle a esa mamá para que a su vez de repente lo hable con su ginecólogo, con su médico tratante o directamente pedírselo nosotros. Eso creo que facilitaría, que sería algo práctico para poder resolver ese punto que hasta el momento, si bien hasta lo que yo sé no se ha medido desde el Ministerio cómo viene siendo su cumplimiento, estimamos que es muy bajo, ¿no? Hasta nuestras mamás en general
cuando uno les pregunta, nunca ninguna se estudia, porque además también tiene su implicancia, ¿verdad? No es tan sencillo indicar un VIH, ¿no? En general una mamá sin mayor riesgo, digamos, de infección por VIH, pero bueno, recordemos que estas medidas de salud pública tienen como objetivo tener mucha sensibilidad para poder identificar claramente alguna situación de riesgo de transmisión y poder evitarla. Básicamente, por más que parezca una exageración, creo que como muchas otras medidas que uno hace desde la salud pública, tienen que tener sensibilidad y de repente, aunque sean poquitos casos, para lo que es nuestro país, el identificar un caso creo que ya les podría estarla justificando. Bueno, muy bien, muchas gracias Mónica en esta excelente exposición, muy clara, con estas patologías que siempre nos generan dudas y nos ponen a prueba. Ahora volvemos 12:15, tenemos un receso de media hora y volvemos entonces con convulsión en epilepsia a las 12.